Tenemos para empezar el programa hoy invitado especial porque el tema primero con el que queríamos abrir, a propósito de una conferencia del Club de Amigos, de esas innumerables actividades del Club de Amigos, es don Pablo Linares, de la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches y muchas gracias, como siempre. Faltaría más. Vamos a empezar por el principio, para que luego en el club lo digan, porque sabes que adoramos a la gente del club, que es el anuncio de la conferencia, por supuesto virtual, por supuesto videoconferencia, etcétera, de Pablo Linares. Sabe usted que el Valle últimamente, es decir, en los últimos 30 años, ¿verdad?, está de actualidad permanente por los embates del gobierno, que trata de quitárselo del medio como sea, y ha hecho de todo. Lo penúltimo era la autorización para sacar de allí los cadáveres de algunos inhumados dentro de la cripta, por cierto, contra la voluntad de otros que están allí también, de las familias de otros que están allí también, ¿verdad? Y lo último, de momento, ha sido la pretensión de arrancar de la biblioteca del Valle de los Caídos una serie de volúmenes que tienen desde su origen. La doctrina oficial es Franco dio, por supuesto ilegalmente, porque Franco es ilegal, ya sabe usted que es, en fin, pleonasmo, ¿verdad? Bueno, unos libros allí. Bueno, la realidad es que en el Valle de los Caídos hubo, desde antes de que se muriera Franco, evidentemente, un centro de estudios sociales que es una auténtica maravilla, que fue una auténtica maravilla, que tiene una biblioteca extraordinaria, no solo de cosas que le legaron, sino de los propios trabajos de aquel centro de estudios sociales. Y que en buena medida configura el embrión de lo que luego serían los cursos de la Universidad Complutense en el Escorial, los cursos de verano, por la proximidad geográfica evidente. Eso es lo que hay, pero tampoco tienen derecho. En fin, Pablo, ¿cómo va la cosa? Mal, ¿no? Pues mal como siempre, porque... Mal como sea, eso está bien. Mal como siempre, dado que el Valle de los Caídos, por desgracia, es ese monumento tan sensible a la polémica, pues están otra vez en contra del Valle. Yo, en estos momentos, yo recuerdo cuando la gente nos decía en la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos: echaros a un lado, no hagáis nada en contra de la exhumación de Franco, que se olvidarán del Valle una vez que termine la exhumación de Franco. Aquí está la prueba de que el Valle de los Caídos es siempre, con Franco o sin Franco, el objetivo de los que no quieren lo que el Valle representa, que es la reconciliación entre todos los españoles, sin duda alguna. ¿Qué es lo que vas a contarnos en el club? Enseguida veremos las coordenadas para que usted pueda llamar ya, pero ¿qué es lo que vas a contar? Adelántanos. Pues a ese tan sumamente afín el club de amigos, cuando digo afín me refiero a fiel más que afín, pues le vamos a enseñar en este caso aspectos inéditos de la construcción del Valle, algún vídeo inédito, imágenes de la construcción, imágenes en la actualidad. Y bueno, en lo que pretendemos que sea una visita virtual al Valle de los Caídos, dado que el Valle de los Caídos es el único monumento dependiente de Patrimonio Nacional, que no propiedad de Patrimonio Nacional, que no tiene visita guiada. Uno va al Monasterio del Escorial, paga un poco más, un poco menos y tiene una visita guiada con un guía, etcétera. Pero el Valle de los Caídos carece de esto desde siempre, ¿no? Con lo cual, al Club de Amigos del Toro Televisión le vamos a brindar, espero, que una magnífica conferencia reseñando aspectos inéditos de su construcción e imágenes de la actualidad de cómo se encuentra ese espectacular monumento. Es un monumento espectacular desde todos los puntos de vista, lo es arquitectónicamente, lo es escultóricamente, lo es pictóricamente, porque la bóveda es una auténtica maravilla, pero seguro que nadie sabe quién la pintó. Y es por lo que dice Pablo, porque efectivamente, no sé, nadie te lo explica, cuéntalo. Pues curiosamente la bóveda, esos 1200 metros de cúpula, que no es cualquier cosa, a 42 metros de altura sobre el nivel de la basílica, no la pintó. Hizo el mosaico, lo diseñó el mosaico Santiago Padrós, un artista desconocido en España, pero cuya obra se estudia en las universidades de Bellas Artes del mundo entero. ¿Cuál es su delito? Tener obra en el Valle de los Caídos. Y es muy impresionante. Yo no sé si alguien ha contado las teselas del mosaico, pero bueno, aquello es una cosa, en fin, extraordinaria. De las esculturas de Juan de Ávalos se ha hablado sobradamente, pero hay que ver, por ejemplo, cada una de las capillas del gran paseo, del gran pasillo hasta que llegas al altar, son impresionantes también. Allí intervinieron los mejores artistas españoles de aquella época, y además todo se hizo con una rigurosidad tremenda, y además todo por concurso. Es decir, se solía sin ningún tipo de problemas elegir la solución más barata siempre. Allí hay obra del gran Carlos Ferreira, de los hermanos Lapallese, de Ramón Mateu, de Juan de Ávalos, que no es el escultor del Valle, es uno de los escultores del Valle, por cierto, carné número 7 del Partido Socialista de Mérida. Sí, señor.
Es una historia que el propio Ábalos ha contado. Sí, sí. Esa y la de su maestro, el que le enchufó en la escuela, en el taller de artes y oficios de Mérida. De Mérida, correcto. Que Pedro Corral ha contado. Este hombre acabó de comisario político de la Brigada Mixta 84, si no me equivoco, en la batalla de Teruel. Efectivamente. Una historia terrible. Se lo encontró muchísimos años después a Ábalos, fíjese usted. O sea, muchos años después este hombre hizo el único fusilamiento conocido de tropas republicanas por los propios republicanos después de tomar Teruel, porque la gente quería un permiso y se marcharon. Los cogen y los fusilan. Y vivió con eso toda la vida, destrozado toda la vida. Así es. Ábalos contaba que se lo encontró un día en el tranvía, convertido en un auténtico, en fin, piltrafa humana. Y Guiñapo es la palabra que él utilizaba. Sí, exacto. En fin, una historia tremenda. Bueno, le dio trabajo. Pero, Barbadillo, ¿a qué nos llevas a contar batallitas? Cuéntanos. Yo le quería preguntar a Pablo. Has mencionado que hay un ataque al valle porque significa la reconciliación entre los españoles. Pero yo creo que también hay un ataque por la cruz. Incluso es que esto no va a parar hasta que desmonten la cruz y, como decía Iñaki Anasagasti, ese es el senador de ese partido tan cristiano para algunos curas, hasta que se dinamite. Así es, lo cual le valió una querella por nuestra parte, por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Curiosamente quedó en nada, como quedan la mayoría de las cosas que van en contra del Valle, pero se cuidó muy mucho desde ese mismo momento de hablar en los mismos términos del Valle. Yo tengo una teoría que es que el Valle de los Caídos es un lugar de plena reconciliación. Si el Valle de los Caídos, en vez de estar en España, estuviera en cualquier otro país del mundo, y no hay que irse muy lejos, sería, bajo mi punto de vista, uno de los monumentos más respetados, mejor conservados y mejor mantenidos del país en el que estuviese. Es un lugar de reconciliación, que es lo que odian los que no quieren la reconciliación, y desde luego es un ataque fundamental a la cruz más grande de la cristiandad, 150 metros de altura, cuya sola visión les repele, por lo que representa. Fernando. Bueno, si os acordáis, hace unos años, la entonces alcaldesa de Madrid, Carmena, propuso, seguramente llevada de un impulso loable, no voy a discutirlo, que al valle fuera rebautizado como el Valle de la Paz, en oposición al Valle de los Caídos, y lo que Carmena no sabía, supongo que ya sí sabe, pero es que fue a Franco a quien se le ocurrió llamarlo el Valle de la Paz, y de hecho hay una película, al parecer, en torno a 1960 o 59, que se llama así, el Valle de la Paz, precisamente a instancias de un célebre productor norteamericano, Samuel Bronston, que estuvo en contacto con Franco para rodar esto, ¿no? El Valle de la Paz lo quería llamar Franco. Lo digo en cuanto a lo que hace a la significación de reconciliación entre los españoles. Y si uno se toma la molestia de visitar el Valle de los Caídos sabiendo lo que ve, se dará cuenta de que ahí lo que hay es verdaderamente la exaltación de la paz y la exaltación de la reconciliación. Las esculturas de Ábalos, qué ironía, ¿verdad? Que lo que va de una B a una V, ¿eh? ¿Verdad? Lo de Cierto. Las estatuas de Ábalos son justamente lo que representan. Y esa estatua que preside el conjunto monumental a su entrada es la piedad. Es la piedad. Es que todo esto hay que explicarlo de verdad a mucha gente, porque o no lo conoce o no lo sabe interpretar. Lo que asalta hoy al Valle de los Caídos, en el nombre de la memoria histórica, es un espíritu absolutamente talibán de destrucción, no solamente de lo puramente artístico, sino además del sentido profundo último, que es el de la paz y la reconciliación. Así es, todo se hizo con un evidente espíritu reconciliador. Por ejemplo, todos que conocemos el Valle de los Caídos, hay 8 grandes tapices, la colección de tapices del Apocalipsis de San Juan. Maravilloso. La réplica de la original, que es maravillosa. Efectivamente, es una de las aportaciones de Carlos I y luego de Felipe II a la aportación, junto con los 4 puestos de Juanelo que hay en la carretera de entrada. En esos 8 sitios donde ahora están los tapices, previamente iban a ir escenas, relieves en escayola, uno de la batalla de Brunete, otro de la batalla del Ebro, otro del tren de la muerte de Jaén. Se llegaron a poner de manera provisional, y se llamó a Franco para que fuese a verlo. Franco se dio un paseo por un lado, se dio un paseo por otro, mientras le esperaba toda la comitiva en la reja, se dio otra vuelta por un lado, se dio otra vuelta por otro, y muy lacónico como era él, dijo: no, que lo quiten, no me gusta, esto no va en favor del espíritu reconciliador que le queremos dar a este lugar. Con lo cual, responsable de ponerlo diría: tierra, trágame. Fundamentalmente. Y el encantado de hacer los relieves en escayola, que él temía mucho que no fuera a cobrar las pruebas, y las cobró convenientemente, eso está documentado, como era preceptivo. Todo se hizo con un ánimo evidente de reconciliación. Cualquier espada que veamos en el valle, lo hemos contado en las visitas que hemos hecho allí presenciales, están hacia abajo formando una cruz. Siempre sí.
No hay ninguna imposición de ataque ni imposición beligerante contra el individuo que tiene enfrente. Todo se hizo con un extraordinario cuidado para que no perdiese el valle este carácter. Fuster. Dijo José Antonio Primo de Rivera, escribió: queremos un paraíso difícil, erecto, ¿verdad? Implacable, un paraíso donde no se descanse nunca y que tenga junto a las jambas de las puertas ángeles con espadas. Lo digo para que... Yo tengo alguna pequeña duda, todavía me cabe alguna pequeña duda de que de verdad sea el monumento de reconciliación que podría haber sido. Entonces, la pregunta que a mí me cabe: ¿sabemos el ataque? Incluso como monumento de victoria, o sea, como a los vencedores habría que permitirles, por supuesto, que hicieran el monumento que quisiera. Pero ¿cuáles son los errores cometidos por el Valle, por los propietarios del Valle, no por Patrimonio Nacional? Me refiero por todos los que han visto en el Valle ese símbolo de reconciliación para no haberlo podido defender de una manera eficaz hasta el final contra las ansias totalitarias de este gobierno. Pues hombre, siempre dejo mi punto de vista desde el comienzo, porque el Valle de los Caídos está sometido a una falta de mantenimiento que es más que evidente. Desde el comienzo, desde el principio de su vida como conjunto monumental, ya se empezaba a ver que ahí había humedades, etcétera, que no es un defecto, ni mucho menos ninguna falla en la construcción ni en la concepción del monumento, sino tengamos en cuenta que son 212 metros de basílica excavado dentro de una roca, con lo cual necesita un mantenimiento acorde a lo monumental del propio entorno, ¿no? Es educación, por supuesto, porque en las generaciones que nos han seguido nosotros, no se les ha explicado realmente bajo qué premisas se construyó el valle. Entonces nos encontramos con que hay una falta de información absoluta y, por supuesto, porque lo hizo el general Franco, que fue el fundador del monumento y tal, y desde luego desde siempre eso se ha visto como el lugar de su futuro enterramiento, cuando está absolutamente documentado que nunca fue así. Él nunca pensó ese lugar como el lugar de su futuro enterramiento, pero siempre se pensó como tal, y uno de los, entre comillas, por supuesto, símbolos del franquismo más perdurables. Pero a mí me parece que la pregunta de Fuster tenía más aristas. Así que como no nos entra, te voy a insistir yo. Vale. Porque hay un problema desde el principio, que es un estatuto formal muy complejo. Es una basílica de derecho pontificio, pero al mismo tiempo la Iglesia no toma bajo su patrocinio directo el conjunto del monumento. Quienes están allí son los monjes benedictinos con más en silos. Es una abadía, por supuesto, pero el conjunto depende de patrimonio, pero no es específicamente de patrimonio. Correcto. Con lo cual creo que es un follón jurídico formidable. Y eso ha habido gente que año tras año, que yo es lo que he interpretado de la pregunta de Fuster, y seguro que tú también, pero eso no ha tomado la decisión que tenía que tomar. ¿Quién no toma la decisión? ¿Dónde está el error? ¿Dónde están los errores? Pues vamos a ver, los gobiernos... Nombres y apellidos. Y teléfonos. Por favor. Los gobiernos de derechas por cobardía. Esto es así. Los gobiernos de izquierda por odio. Entre unos y otros y otros y unos, el Valle de los Caídos está en la situación en la que está. No hay un solo gobierno del PP, del Partido Popular, que haya querido nunca, como era su obligación, como cualquier conjunto monumental, beneficiar al Valle en lo único que necesita, que es mantenimiento. El Valle de los Caídos, convenientemente mantenido, podría ser un filón desde el punto de vista económico y turístico para el entorno geográfico de la zona de la Sierra de Madrid. Era un filón. Era un filón. Es de los sitios que más vienen. Bueno, pero ahora es muy complicado todo. La última pregunta le correspondía precisamente a Carlos. Sí, vamos a ver, es que has insistido varias veces en que no es, de que es un monumento a la reconciliación y no a un bando y tal. Vamos a ver, aunque lo fuera. Vamos a suponer por un momento en que lo fuera, que es el mausoleo de un dictador. Vamos a ver, los países en general aceptan su historia, aunque le condenen partes centrales. Es decir, la Plaza de las Tres Culturas en México no tienen un templo maya o azteca porque les parezca que estaba muy bien eso de arrancar corazones o bueno, hablando de militares que dieron un golpe y se convirtieron en dictadores, tienes en Francia un maravilloso monumento que son los inválidos y tal. Es decir, la aceptación de tu propia historia. No tienes la mezquita de Córdoba porque los reyes cristianos decidieran que eso del Islam está muy bien. No, efectivamente, uy, qué cosa más bonita. Esto es parte de lo que hay aquí, es bonito y tal. ¿Por qué se hace una excepción con el tema de Franco? Es decir, hace 40 años, es decir, que no es que... 40, bueno, pues cada vez hace más bueno, tiempo. pues eso, hace muchísimo tiempo. Es decir, para la inmensa mayoría de los españoles que puedan ver esto ahora,
no significa nada, es que no existía, es historia, es lo que llamamos historia, es decir, ¿por qué esa historia y no, yo qué sé, Fernando VII o cualquier otra cosa que no nos guste? Esa es un poco la idea. Es decir, el Valle, insistamos en que es reconciliado, no, es franquista. Muy bien, es franquista. ¿Qué? Es decir, no sé, la ampliación de la castellana, el franquista, lo vas a... ¿Por qué no han ido también por ahí? ¿Por qué no han ido por ese derecho que pueden tener en ese momento los vencedores? A decir, bueno, sí, nosotros tenemos el monumento... No, el derecho que tiene un país a aceptar toda su historia, claro, con lo bueno, lo malo, lo discutible... Está bien el debate. ¿Por qué no han ido por ahí? ¿Por qué no ha ido quién? Claro, bueno, ahí... Ese es el tema, ¿quién? Claro, que por eso yo preguntaba quién. El hecho es que el Valle está huérfano. Bueno, está huérfano, pero tienen defensores, no, autodenominados. El Valle es un huérfano con hijos. Por eso. Que son los monjes, que es la asociación, que es la gente que va allí y tal, pero nadie asume yo me voy a encargar de proteger esto. Y ese es el gran tema. Bueno, de momento lo mejor para hacerlo, ¿sabe usted qué es? Ver la conferencia de Pablo, porque va a aprender un montón de cosas, todos vamos a aprender un montón de cosas que desconocemos. Hablarás, me imagino, de la construcción, del famoso asunto del trabajo, que ya está comentado, desacreditado, aunque la izquierda lo sigue repitiendo. Esto es el lunes 26 de abril a las 6 de la tarde. Ya sabe usted que, como todas las conferencias del club, usted llama y le darán un enlace para poder conectarse por internet y asistir a esta charla en la que todos vamos a aprender un montón de cosas que no conocemos y que desde luego lo merecen, porque ahí dentro hay, además de una hospedería más o menos conocida por la gente que frecuenta el entorno, además de una basílica, de una iglesia en la que la gente va a misa y los domingos le sigue llenando, hay un convento benedictino, hay una escolanía, porque hay un colegio dentro del Valle, hay niños que van a estudiar allí. No, es que, en fin, el Valle es una gran cosa. Pablo Linares, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y te vemos el lunes. Si Dios quiere. Venga.